ahora sí, como les prometimos, estamos con Amin Gauto. Vamos a estar hablando respecto al síndrome de Rett. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nati? Buenas noches a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación, antes que nada, y un gusto estar acá, como siempre. Perfecto. Contanos un poco de qué se trata el síndrome de Rett. Un poco para hablar, es una patología genética que afecta principalmente a mujeres, que conlleva todo un espectro de síntomas y signos que tienen. Principalmente tenemos un periodo normal de enfermedad, aproximadamente hasta los 6 meses, algunos pacientes hasta el año de vida, algunos un poquito más, en donde el desarrollo es normal y a partir de ahí se van agregando síntomas, sobre todo el retraso psicomotor de los niños, el tema de la reducción del perímetro cefálico de los pacientes, epilepsia, pérdida de uso de las manos, que es una patología bastante infrecuente, pero muy incapacitante también. Ajá. ¿Se presenta en alguna edad en específico o puede ser a cualquier edad? Típicamente es esto que decíamos, el tema de que inicia en la infancia. En la infancia siempre hay esto es clave para el diagnóstico, de que hay un periodo libre de síntomas. 6 meses, algunos pacientes 7, 8, 9, 10, 11, hasta el año tal vez, están con un desarrollo completamente normal y ahí es donde se presentan más los síntomas. Ajá. Vemos, por ejemplo, que tienen algún problema motriz del bebé. Esto justamente es una de las características del síndrome, el tema de la pérdida del uso propioceptivo de las manos. Vas a ver que los pacientes empiezan a dejar de poder agarrar cosas y empiezan a transformar los movimientos de las manos y se vuelven a usos estereotipados, como de fregarse las manos, sacudidas, batidas, porque encima aleteos. de bebés, como que los bebés suelen agarrar mucho el dedo, te agarran la mano, ¿no? Exactamente, y entonces justamente de ahí es la parte que uno tiene que decir, che, mira, pero si antes lo hacía, ahora lo dejó de hacer, es algo que siempre levanta sospechas. Más allá para el síndrome de Rett, para prácticamente cualquier patología neurológica de las que vemos nosotros, siempre tener en cuenta esto. Si se adquieren habilidades que después se pierden, siempre es un signo de alarma re importante que hay que ir y consultar o con un especialista en neurología o con el médico de la familia o con el pediatra de cabecera de cualquier paciente, para así ellos hacen la derivación correcta, se amerita, o las terapias adecuadas al tiempo adecuado. ¿Tiene diferentes etapas en la evolución? Por lo general tiene esto, sí, lo que viene libre de enfermedad, después la etapa del decaimiento psicomotor del paciente con estas cositas que decíamos, y muchos de los pacientes, algo importante saber, es que asocian epilepsia con muchos tipos variados de convulsiones. Entonces, una patología ya sumamente incapacitante, se le agrega la comorbilidad de la epilepsia, empeoramos más el cuadro psicomotor del paciente. De ahí es que, si bien no tenemos cura, las convulsiones sí las podemos tratar. Entonces, al tratar esta parte, mejoramos tanto la calidad de vida como el deterioro que ya tenía previo el paciente. Bien, o sea que no tiene cura, no es reversible. No tiene cura al ser una patología genética todavía, si bien vemos que cada vez salen más. De hecho, hace muy poco se aprobó por la FDA un nuevo fármaco para el tratamiento específico de esta enfermedad, que es el trofinetide. A raíz de esto se está viendo que justamente mejora el crecimiento de las neuronas, mejora el desarrollo neuronal y que mejoran los síntomas, sobre todo los de la conducta y la conexión con el medio que se pierden también con esta patología en particular. Entonces se aplican tratamientos, como para el de la epilepsia que me decías. Efectivamente, es importante siempre en todos los pacientes y en todas las patologías neurológicas el abordaje multidisciplinario. Tengo que tratar la epilepsia, pero son pacientes que muchos pierden la habilidad de caminar también. Al hacer esto necesitamos terapias de rehabilitación, sillas posturales, equipamiento kinésico, que tienen trastornos deglutorios, entonces no comen bien. Muchos pacientes necesitan alimentarse por sonda, incluso recurrir a gastrostomías. Y es importante esto para indicarlo en tiempo adecuado y evitar que el paciente, además de todo esto, se agregue, por ejemplo, desnutrición al cuadro clínico que tiene.
¿Es conocido el síndrome? O sea, ¿es algo que tiene muchos casos? La verdad es que no. Se encuentra dentro del grupo de enfermedades poco frecuentes. La definimos como una patología que afecta a menos a 1 de cada 2.000 personas, ¿sí? El tema es que no, al ser una patología tan rara, no se conoce la patología, entonces si yo no tengo sospechas de la existencia de esto, nunca lo voy a diagnosticar y nunca lo voy a tratar. De ahí la importancia de lo que pasó, por ejemplo, el otro día en la Cámara, que se sesionó el proyecto de ley para para decretar el 16 de octubre como el Día Provincial del Síndrome de Rett, para visibilizar, concientizar y capaz con esto que estamos haciendo acá podemos visibilizar esta patología y alguien del interior que no tiene el mismo acceso puede decir, che, pero mirá, tengo mi hija, mi sobrina o algún familiar, hijo de un vecino que tiene esto, que tiene esto, que tiene esto, ¿no será que amerita una consulta con el especialista? Esto es re importante, se generó una ley para que el reconocimiento, digamos. Exactamente, ¿sí? Para el 16 de octubre que se reconozca y se visibilice justamente el síndrome, Claro, para sí, tratar de buscar a poco, todos. Sí. Y contame, ¿puede pasar que alguien se vaya desarrollando y todavía no sepan, o sea, a pesar de los síntomas que me nombrabas? Totalmente, ¿Sí? porque se confunde con un montón de otras patologías neurológicas. Mm. La epilepsia en este caso es una comorbilidad, o sea, a su patología de base, que digamos en este caso del síndrome de Rett, se le agrega la comorbilidad de la epilepsia, que es otra cosa, después la comorbilidad del lenguaje, esto que hablábamos del trastorno dilutorio, que no pueden tragar bien los pacientes, se le van agregando cosas siempre a la patología. Para este caso en particular, ¿viste? No tenemos el tratamiento todavía específico, curativo, pero sí tenemos para tratar la epilepsia, podemos tratar el trastorno dilutorio, podemos tratar los síntomas del paciente. Y ahí está la importancia de llegar temprano y de ahí la importancia de que se visibilice justamente a través de un día de concientización, a través de los medios que podamos estar hoy hablando justamente de esto. De esto, que se conozca, sí. ¿Y cómo fue que decidieron, vamos a visibilizar este síndrome? ¿Cuál fue el clic? Yo justamente llegué tarde, estoy hace poco acá, pero ya sé que Sandra, que es la mamá de Luchi, una de las primeras pacientes acá con síndrome de Rett, se movieron un montón para hacer de que esto... como de un pedido, digamos, ¿no? De una necesidad de los familiares de las pacientes de agarrar y hacer que se conozca esto, para que se sepa, para que se diagnostique, para que se trate y para que a la gente le importe sobre todo. Bien, ¿conocés un poco de cerca este caso o algún caso en especial? He visto varios pacientes en particular, a Sandra la conocí hace muy poquito ahora cuando se sesionó justamente la ley, pero hemos visto un montón de pacientes. Yo estaba hasta hace poco trabajando en el hospital Garrahan formándome y ahí la verdad es que vemos un montón de estos pacientes. Más que nada porque actúa todo como un embudo, ¿viste? Allá en Capital. Entonces lo que no se conoce acá se manda a Buenos Aires, pero la idea es que a partir de estar formándonos nosotros también podamos agarrar y decir, che, de esto nos podemos dar cuenta acá temprano, no hace falta que pase todo el periodo hasta que te vayas a Buenos Aires para que te hagan el diagnóstico. Y además por todo el desarrollo que está produciendo la provincia en salud. Totalmente, viste que cada vez está creciendo más y la idea es que seamos más profesionales cada vez y que podamos tener, que la gente pueda tener más acceso a la consulta, al control, a lo que fuera que necesite desde la rama de la salud. Bien, ¿cómo es la vida por ahí de un padre y de un paciente con este síndrome? Qué difícil pregunta. Sí. Creo que nunca, no me ha tocado vivirlo desde el punto de vista del paciente y seguramente voy a dejar atrás y no nombrar un montón de cosas que uno solamente lo termina experimentando en carne propia cuando vive esta situación, pero es difícil. No pueden desarrollar una vida de trabajo o de escuela normal, ¿no? Y es complicado, imagínate que los costos en salud
que se cubren son altísimos de todos los pacientes que tienen que tener un seguimiento crónico. La vivienda tiene que ser adecuada, hay que tener en cuenta un montón de cosas y es cansador el trabajo, me imagino. Eso pensaba por ahí porque me nombrabas lo del tratamiento kinésico, sobre todo los tratamientos que me nombrabas, digo, es un peso económico importante, ¿no? Exactamente, de ahí por suerte que dentro de todo lo que es posible en el hospital público se trata de llegar a tiempo, se trata de que el coste no sea tanto, de ahí también la importancia de los certificados de discapacidad que hacemos, porque puede sonar una pavada, pero capaz que la plata del pasaje hasta la consulta ya es un montón para esa mamá, o para ese papá, o para quien sea que esté transitando algún periodo de enfermedad complicada. Bien, por suerte tienen las herramientas en el hospital también, sí. Y contanos, ¿por qué decidiste por ahí dedicarte a la neurología? Repasando un poco por ahí tu profesión. Ah, qué pregunta. Siempre supe, yo en mi caso particular, que quise trabajar con chicos. He trabajado en Buenos Aires también con adultos y me di cuenta que no me gustaba eso y que me parecía noble justamente el hecho de ayudar a alguien que no tiene responsabilidad o que no tiene conocimiento de su propia enfermedad. Entonces, de ahí que siempre fueron las ganas mías de trabajar con pediatría. Después, cuando hice la residencia en pediatría, darme cuenta de que el manejo neurológico, de cómo funciona el cerebro, todo lo que no sabemos me apasionaba, entonces decantó las ganas de trabajar en pediatría y neurología, que siempre me gustó. Bien, perfecto. ¿Hay alguna diferencia por ahí entre lo que es la neurología infantil y la neurología también para adultos? ¿Hay alguna diferencia en particular? Muchísima. Es abismal la diferencia, si bien por ahí hay patologías que sí pasan tanto en niños como en adultos. La verdad es que, sin ser neurólogo de adultos, pero ya desde la pediatría es un abismo, una brecha gigante entre la neurología de un lado y al otro. Y hablando con colegas de adultos, sobre todo pequeñas cosas como las epilepsias son totalmente diferentes. Nosotros en neurología infantil en particular, lo que vemos mucho son patologías genéticas también, o trastornos del lenguaje que ya empiezan en la edad pediátrica justamente. Por ahí la neurología de adultos es un poco más, son patologías agregadas que pasan, típico de escuchar el ACV o alguna patología desmielinizante, y nosotros vamos más a trabajamos mucho con patologías genéticas, de lesiones, mutaciones. Bien. Te consulto, ¿hay algún medio o algo en el que estén hablando al respecto del síndrome de Rett, o está en construcción, o es un proyecto a futuro, hacer algún Instagram, alguna página web, algo por el estilo? Debe haber páginas de asociaciones, si te digo alguna en particular te miento, pero hay un montón, debe haber. Vamos a ver si podemos también sacar ahora, dentro de poco, algún tipo de material audiovisual o algo un poco más respecto a eso, lo vemos. Pero hay un montón de páginas, no solo a nivel que sé que hacen acá en la provincia, sino a nivel nacional. A nivel internacional cada vez hay más páginas y asociaciones de padres. Por favor, incitamos a quien tenga ganas de buscarlo, que lo haga. Hay muchas formas de concientizarse a raíz de esto. Bueno, ¿dónde pueden ubicarte como profesional a vos? ¿Trabajas en consultorio, en algún sector en particular? Sí, actualmente estoy trabajando en el hospital público, es el Fernando Barreiro de Pediatría, ahí todos los días, y después poquito a poco vamos viendo cada vez más pacientes en el Instituto de Neurología Infantil. En diagonal al IOT, sobre Bolívar, ahí estamos trabajando casi todos los días. Bien, muchas gracias por traer este tema que es realmente poco conocido y que está bueno informarnos al respecto. No, por favor, gracias a ustedes por dar el espacio a concientizar, a plantear y hablar de todos estos temas que no mucha gente conoce y habla. Bien.